SER Podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas a todos y bienvenidos a Sucedió una noche. Terminadas las Navidades, volvemos a nuestra rutina habitual. En el programa de hoy vamos a recordar a una escritora que ha dado mucho juego en el cine y de la que se cumplen 50 años de su fallecimiento. Es una famosa autora de novelas de misterio. Veneno, intriga, asesinato, suicidio. Son sus temas preferidos. Seguro que ya sabéis de quién se trata. Damas y caballeros, les dejo con Agatha Christie. Vamos a hablar también de un clásico de la Nouvelle Vague francesa que vuelve a estar de actualidad. ¿No te acuerdas de la última escena de al final de la escapada de Godard? La vimos en el Thalia con los Dixon. Me dijiste que no te gustaba Godard. Pensabas que los cortes eran... Os lo contaremos todo sobre la película, sobre Godard y también sobre sus cortes. Hablaremos del cine de Eloy de la Iglesia con el director Gaizka Urresti, que ha hecho un documental sobre él. Y en la sección dedicada al cine de aventuras tenemos a Gregory Peck haciendo de capitán de barco en Alaska. Pero te llaman el hombre de Boston. ¿Por qué? Los rusos me llaman así porque procedo de Nueva Inglaterra. El hombre de Boston. Me gusta. El hombre de Boston, el inolvidable protagonista del Mundo en sus manos. ¿Os apetecen estas historias? Pues abrid bien los oídos porque empezamos. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Este lunes 12 de enero se van a cumplir 50 años del fallecimiento de Agatha Christie, la escritora más leída del siglo XX según reconoció la UNESCO. 5 décadas han pasado desde su muerte y, sin embargo, da la impresión de que aún continúa viva. Agatha, la gente adora sus libros. Lo digo en serio, los van a estar leyendo durante años y años. Y no solo porque sus libros se siguen leyendo, sino también porque las películas basadas en ellos visitan de vez en cuando nuestra televisión o nuestras carteleras. La próxima semana, sin ir más lejos, se estrena en Netflix la serie Las 7 Esferas, basada en una novela suya. Me han apuñalado de frente y desde arriba, 12 veces. ¿Hay algo en el bolsillo? Sí, permítame. Sí. Su reloj. La hora de la muerte, que ocurrió sin duda alguna entre la medianoche y las 2 de la madrugada. Un hombre ha sido asesinado. Esta vez ha ocurrido en un tren, en el Orient Express, pero bien pudiera haber sido en otro sitio. Un hotel en la costa, un barco que navega por el Nilo, una mansión victoriana. El lugar es lo de menos. Lo importante es meter en él a un grupo de personas, todas ellas con suficientes razones para cometer el crimen. Sí, todos ustedes tenían motivos. Cualquiera pudo haberlo hecho. Pero solo uno de ustedes lo hizo. ¿Quiere decir una persona que está en este salón? Sí, señorita Kate. Está en este salón. A partir de ese momento entra en acción el sagaz detective que con sus dotes de observación descubrirá al asesino, que resulta ser el más inesperado de todos. Yo, Hércules Poirot, sé sin la menor sombra de duda quién mató a Madame Doyle, a Louis Bourget y a Madame Otter. Esta es, en líneas generales, la estructura de una novela de Agatha Christie, una fórmula repetida 1000 veces, pero que ha conseguido encandilar a varias generaciones de lectores, todos ellos estimulados por la pregunta básica del acertijo policial: ¿quién es el asesino? Siempre he creído que el crimen es un rompecabezas. Hasta que tienes puesta la última pieza, no puedes ver la imagen entera. Más de 80 novelas y obras teatrales y 2.000 millones de ejemplares vendidos dan fe de que los relatos de Agatha Christie son un fenómeno cultural de nuestra era. Mucha gente escribe historias de detectives, pero las suyas son las mejores. ¿Y por qué? ¿Por qué es usted tan buena, Agatha Christie? Porque entiende. Conoce las pasiones de la gente, sus esperanzas, su desesperación, su angustia.
Todas esas pequeñas y grandes cosas que pueden convertir a una persona corriente en un asesino. Esta apacible dama británica convirtió el asesinato en una de las bellas artes y se hizo de oro con él. No en vano se dijo de ella que había ganado por medio del crimen más dinero que ninguna otra mujer desde Lucrecia Borgia. Llevo muchos años leyendo los libros de la señora Christie y cada vez siento mayor admiración por esa mujer a quien considero un gran talento. La escritora tenía sus detractores, eso sí, le reprochaban el poco valor literario de sus relatos, pero siempre fueron muchos más los que reconocían su ingenio y su talento. Excelente argumento, descrito con imaginación, con un estilo narrativo claro y sencillo. Le concedo un 9. Y es que, ¿quién no ha leído alguna vez una novela suya? ¿O quién no conoce al detective belga más vanidoso y genial del mundo? Sin duda, este asunto encierra algún misterio. Puede estar seguro que a Hercule Poirot los misterios no le duran mucho. Hercule Poirot es el personaje más conocido de la escritora. Aparece en 33 de sus novelas y en más de 50 relatos cortos. Este belga de bigote curvado hacia arriba rompe con el arquetipo del detective clásico norteamericano. Tiene en cambio algunos puntos en común con Sherlock Holmes, como es su gran capacidad de observación y deducción. Me llamo Ratchet. Tengo el placer de hablar con el señor Hércules Poirot. El placer posiblemente, señor Ratchet. La intención seguro. Me ha pedido cerillas. Le he dado una caja y no las ha utilizado. No se necesita mucha agudeza mental para deducirlo. Poirot desprecia las pistas habituales, como huellas digitales, y se interesa más por los detalles aparentemente insignificantes. Por cierto, tuvo usted mucha suerte al encontrar el cuchillo escondido en la chimenea. ¿Suerte? En mi caso todo es consecuencia de utilizar la materia gris. La suerte es para los otros. Lo suyo es el estudio de la naturaleza humana. Utiliza la psicología para sacar sus conclusiones y llegar a la solución final del caso. Por favor, ruegue a nuestros amigos que se reúnan en el salón al terminar le petit déjeuner y allí se lo explicaré a ustedes todo. ¿Ya lo ha descubierto? Oh, sí. Por favor, denos alguna pista. Muy bien, consideren estas cosas y estos hechos detenidamente. Un gorro de baño, una botella, un reloj de pulsera, un diamante, el cañón del mediodía, el perfume brisa de mar y la altura del acantilado. Con todo eso podrán ustedes resolverlo por sí mismos. Mucho más humana que el estirado Poirot es el otro personaje habitual de Agatha Christie. Señor, ha llegado una señora. ¿Qué clase de señora? Una señora mayor, señor. Una tal señorita Marple. En efecto, la señorita Marple, una viejecita encantadora que entre labores de calceta y test de media tarde resuelve los crímenes más enrevesados. Miss Marple también basa sus investigaciones en grandes dosis de observación. Este es el escenario del crimen. Y aquí todo es mucho más fácil de entender. Es muy sencillo, si uno mira las cosas desde el ángulo adecuado. Y en la experiencia que le dan los años. Por lo visto, el veneno era un barbitúrico americano llamado Fenicilmalonil urea. Lo conozco de mis tiempos en el hospital de Bridgehampton durante la guerra. Mezclado con alcohol produce una dificultad respiratoria y una gota en la sangre debilita las pulsaciones. De hecho, es mortífero. 12 son las novelas que protagonizó esta simpática anciana, que fue construida con los rasgos de varias amigas de Agatha Christie y buena parte de su propia personalidad. La escritora siempre dijo que era su personaje favorito. Pero además de las novelas, está también el cine. ¿Sabe lo que creo? Esos libros suyos podrían convertirse en películas. Las obras de Agatha Christie han dado lugar a más de 40 películas, que si sumamos las adaptaciones televisivas, ascenderían a más de 200. Algunos directores de primer nivel se han atrevido con ellas. 6, 7, 8, 9, 10. 10 negritos. El francés René Clair fue el primero. En 1945 adaptó al cine 10 negritos, la novela de Agatha Christie más vendida y la que más veces ha sido llevada a la pantalla grande, una decena de veces, más 8 a la televisión. Los 10 negritos. Es un poema infantil. 10 negritos fueron a cenar. Uno de ellos se atragantó y quedaron 9. Pobrecito. 9 negritos se acostaron tarde. Uno siguió durmiendo y quedaron 8. ¿Y después? 10 negritos cuenta la historia de un grupo de personas reunidas en una mansión en una isla que van muriendo una tras otra sin que se sepa quién las está matando. Es decir, en ella se sentaban las bases del típico whodunit en torno al cual girarían la mayoría de películas basadas en la obra de la escritora. El vaso con veneno puede implicar suicidio. Una sobredosis de sedantes podría ser un accidente. Pero este instrumento que me han visto sacar de la espalda de la tercera víctima significa solo una cosa.
Asesinato. Una curiosidad, al poco de estrenarse la película, y muy probablemente influido por ella, salió a la venta un juego de mesa llamado Cluedo, que seguro que conocéis. Otro grande del cine que también adaptó a Agatha Christie fue Billy Wilder en 1957. En este caso no una novela, sino una obra de teatro, Testigo de cargo. Esta herencia no mejora en nada las cosas para mí, ¿eh? No, me parece que no. Ahora sin duda dirán que tenía un móvil. Sí que lo dirán, 80.000 libras constituyen un móvil muy bonito. Pero claro, con esto pueden detenerme, ¿verdad? No es improbable. O mejor dicho, es muy probable. Se disponen a hacerlo ya. Charles Lawton es en Testigo de cargo un eficaz abogado criminalista y Tyrone Power un hombre acusado de asesinar a una mujer mayor con la que tenía una relación. En los cines en los que se proyectaba la película, al entrar se pedía a los espectadores el compromiso expreso de no revelar el final de la misma. ¡No es cierto! Yo no hice nada, pero usted consigue que parezca que sí. Me creerán culpable. Usted mató a Emily French. ¡Yo no la maté! ¡Nunca he matado a nadie! En la década de los 60, el director George Pollock rodó una serie de 4 películas en las que la veterana actriz británica Margaret Rutherford daba vida a la señorita Marple. De las 4, la mejor es sin duda El tren de las 4:50. Un hombre ha estrangulado a una mujer en un tren en el que acaba de pasar. ¿Estrangulado? Sí, estrangulado. Debe hacer algo inmediatamente. ¿No cree que tal vez se ha adormilado y ha tenido una pesadilla? Joven, no estaba soñando, créame, lo he visto. Miss Marple ve un asesinato a través de la ventanilla de un tren y como la policía no le hace caso, ella investiga por su cuenta. Le aseguro, Miss Marple, que una mujer no puede ser asesinada en un tren repleto de gente sin que lleguemos a descubrirlo. Ya sé que su intención es buena, inspector, pero si se imagina usted que me voy a cruzar de brazos y dejar que todo el mundo me considere una vieja solterona chiflada, está pero que muy equivocado. También en un tren transcurre la que es una de las adaptaciones al cine más famosas de la obra de Agatha Christie, Asesinato en el Orient Express, dirigida por Sidney Lumet en 1974. Durante 3 días, todas estas personas, absolutamente desconocidas entre sí, viajarán en un tren en el que la máquina controla sus destinos. El argumento de Asesinato en el Orient Express se le ocurrió a la escritora cuando ella misma viajaba en ese tren que hace servicio entre París y Estambul. ¿Por qué no conectan los cables telefónicos? No querían lanzar un cohete. Esto no es un barco, ¿Dónde nos señor. encontramos? Estamos entre Vinkovci y Brod. ¿Pero en qué país? En Yugoslavia. En los Balcanes. ¿Qué se podía esperar? Una noche el tren tuvo que detenerse por una fuerte nevada y los pasajeros pasaron varias horas bloqueados en mitad de las vías sin poder avanzar. Esa misma noche, entre el frío, Agatha Christie esbozó el argumento de su novela. Observen y recuerden, son ustedes mis únicos testigos. A-I-S-Y-A-R-M-S. ¿Qué puede significar? Significa que ya sé la auténtica identidad del señor Ratchet. Acompañado de un reparto plagado de estrellas, Albert Finney interpreta a Poirot. El éxito de la película dio lugar 4 años más tarde a una nueva adaptación de la escritora, Muerte en el Nilo, cuya acción transcurre en un barco fluvial que navega por el río. Discúlpenos, madame. Quisiera hacerle algunas preguntas. Bien. Su camarote está junto al de Madame Doyle, ¿no es pa? Sí. ¿Y no oyó usted nada raro anoche? Por desgracia, tengo un sueño ligerísimo y me despertó sobresaltada un golpe seco. Igual que el del champán cuando se descorcha una botella. Peter Ustinov sustituye en esta ocasión a Albert Finney como Hercule Poirot y volvería a hacerlo en los años 80 en otras 2 películas, Muerte bajo el sol y Cita con la muerte, además de en 3 aventuras televisivas. Y en 2017 fue Kenneth Branagh quien heredó el personaje del detective belga. Conozco su bigote. Lo he visto en la prensa. ¿Usted es el detective Hércules Poirot? Hercule Poirot. No me dedico a matar leones. Mademoiselle, ¿viene usted de Bagdad? Es cierto, no hay un detalle que se le escape a usted. Su billete. Kenneth Branagh ha dirigido y protagonizado en los últimos años los remakes de Asesinato en el Orient Express y Muerte en el Nilo, además de Misterio en Venecia, estrenada en 2023, la última hasta ahora de las películas de Poirot. He encontrado algo. A alguien. Es un espiritista o medium, según los periódicos. He visto a un montón de presuntos videntes y todos son una burda farsa. Y luego está ella. Te lo aseguro, yo asistí a una sesión de la señora Reynolds. Pasaron cosas. Trucos. Yo soy la persona más lista que conozco y no me lo explico por
Por eso he acudido a la segunda. Necesito que el detective Poirot resuelva el misterio o, Dios me libre, acabaré haciéndome creyente. Aparte de las películas que hemos comentado, podíamos citar otras como El espejo roto, con Angela Lansbury de protagonista, Culpable de inocencia, con Donald Sutherland, o La casa torcida, con Glenn Close. Esta es una casa torcida. Una casa con secretos. Y también hemos visto algunas películas para el cine y la televisión en la que Agatha Christie aparece como personaje. La más destacada, Agatha, dirigida en 1979 por Michael Apted. Estaba basada en un episodio real de la vida de la escritora, cuando en 1926 desapareció misteriosamente durante 11 días. La señora Christie ha desaparecido. Como ha dicho, encontraron su coche abandonado. ¿Dónde? En Newlands Corney. Dustin Hoffman da vida a un periodista que le sigue la pista y Vanessa Redgrave a la escritora. Es más atractiva de lo que imaginé. Y más triste. En realidad, salvo algunas pocas excepciones, no ha habido grandes películas entre los films que adaptan los relatos de Agatha Christie. A la propia escritora solo le gustaban 2 de ellos. ¿Asesinato en el Orient Express? Oh, sí, uno de los mejores. Y el otro, Testigo de cargo. Y es que un famoso productor de Hollywood decía que no era posible hacer una película de éxito a partir de un relato de misterio de Agatha Christie, porque el nudo de la trama es una revelación que ocupa en la pantalla unos pocos segundos, mientras el público busca ya el abrigo para marcharse. Quizá por eso el cine no le ha hecho casi nunca mucha justicia a la dama del crimen. ¿Os acordáis del asesinato que escuchábamos al principio del reportaje? Solo estos pocos minutos han bastado para que el detective descubra al autor del crimen, y no queremos terminar el reportaje sin revelároslo, aunque eso signifique hacer spoiler. Inspector, este juego del gato y el ratón ya ha durado bastante. Muy bien. Entonces sepan que el asesino de Lord Friendly es... Dios. Dios mío. Luz, por favor. En el momento más emocionante. Qué pena. Ahora nunca sabremos quién lo asesinó. No sabemos quién es el asesino y no sabemos tampoco si seréis capaces de adivinar las 3 películas del juego de esta semana. Ahí van. ¿Por qué no me has hablado hasta ahora ni una sola palabra? Porque no sabía tu idioma. Oh, ya, ¿y ahora sí? Sí, lo he aprendido esta tarde viendo la televisión. Es maravilloso. Ahora puedo hacerte preguntas. Y si acierta usted la respuesta, podrá ganar uno de nuestros magníficos premios. Los mataron, Michael. Esas granjitas, las granjas familiares. Tengo las manos manchadas de sangre. Eres el socio mayoritario de uno de los mayores y más respetados bufetes de abogados del mundo. Una leyenda. ¡Soy un cómplice! Y un maníaco depresivo. Soy Shiva, el dios de la muerte. El año pasado casi nos arruinamos. Esta es nuestra única posibilidad de salir a flote. Entonces declarémonos en quiebra. Que nos intervengan los libros. ¿Te gustaría que Linda tuviera que ir a verte a la cárcel? Incendio premeditado, Harry. Es un delito mayor. Estás hablando de incendio premeditado. Fraude. El alojamiento en la cárcel es el mismo. Bueno, vamos con las respuestas que hay que reconocer que no eran fáciles esta semana. En el primer diálogo, Daryl Hannah le decía a Tom Hanks que había aprendido a hablar su idioma viendo la televisión en un 2-3 Splash, una comedia de gran éxito comercial en los años 80, en la que la actriz daba vida a una sirena. Su música era obra de Lee Holrich. A continuación, George Clooney trataba de calmar a su compañero de bufete, Tom Wilkinson, que había descubierto que la compañía que defendía como abogado había intoxicado a cientos de granjeros.
La película era Michael Clayton, dirigida por Tony Gilroy en 2007 y por la que tanto Clooney como Wilkinson fueron candidatos al Oscar, aunque al final la única que lo ganó fue Tilda Swinton, que también protagonizaba la película. La música de Michael Clayton la firmaba James Newton Howard. Y terminábamos con un clásico de los años 70, por el que Jack Lemmon ganó también un Oscar al mejor actor. Salvad al tigre, dirigida por John Avildsen, y en la que Lemmon hacía de un hombre de negocios que se planteaba incendiar su almacén para cobrar un seguro. De la banda sonora de esta película, Salvad al tigre, suena de fondo un tema del trompetista Bunny Berrigan, I Can Get Started. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia curiosa del cine. Parece más una bomba que un libro. Este viernes ha llegado a las carteleras españolas Nouvelle Vague, una película dirigida por Richard Linklater que gira en torno al rodaje de Al final de la escapada, la película que en 1960 dirigió Jean-Luc Godard. Nosotros vamos a aprovechar este estreno no para hablar de Nouvelle Vague de Linklater, que es trabajo de nuestros compañeros del cine en la SER, sino para recordar el film de Godard que supuso toda una revolución dentro del cine. Desconfía, Jessica, de hasta el menor de los besos. Los años pasan muy deprisa. Evita los recuerdos dolorosos. El estreno de Al final de la escapada fue toda una sacudida para los aficionados al cine. Los cinéfilos no dejaban de asombrarse viendo los continuos saltos de récord que tenía la película, la falta de continuidad entre escenas y un montaje tan abrupto que parecía hecho a saltos. A la salida de los cines, mucha gente mostraba su indignación. Una chapuza, una tomadura de pelo, decían algunos. Sin embargo, otros no compartían esa opinión y celebraban aquel descaro como una ruptura con los cánones establecidos. ¿Estuvo bien? Yes, sir. La crítica más avanzada se puso de su lado y terminó convirtiendo la película en un monumento a la modernidad cinematográfica. En 1959, el presidente francés Charles de Gaulle había elegido como nuevo ministro de Cultura al escritor, periodista y director de cine André Malraux. Este creó una ley por la que toda película dirigida por un debutante recibía inmediatamente una subvención. De esta forma, Francia se llenó de jóvenes que cogían por primera vez una cámara. Señor, perdone. ¿No tiene nada en contra de la juventud? Sí, prefiero a los viejos. Entre estos jóvenes destacaba un grupo que venía de la crítica cinematográfica, formado en torno a la revista Cahiers de Cinéma, y en el que había gente como François Truffaut, Éric Rohmer o Jacques Rivette. Este grupo acabaría creando un movimiento que reivindicaba un cine más fresco y la total autonomía del director, movimiento que se conoció con el nombre de Nouvelle Vague. Uno de los tipos más extraños del grupo era un suizo llamado Jean-Luc Godard, que rodaba cortometrajes en un día y apostaba por la rapidez a la hora de rodar y cierto descuido formal como fórmula porque, según decía, había que tener el espíritu de los pioneros del cine. No hay que frenar nunca. Como decía el viejo Bugatti, los coches están hechos para correr, no para pararse. El segundo principio de Godard era adaptarse a las circunstancias, es decir, rodar con los medios que se tuvieran, por muy precarios que estos fueran. Al final de la escapada, su primer largometraje fue la puesta en práctica de estos dos principios. Como protagonista, Godard eligió a Jean-Paul Belmondo, un joven actor casi sin experiencia que había sido boxeador antes de dedicarse al cine y al que el director había visto haciendo de secundario en una película. No soy especialmente guapo, pero soy un gran boxeador. La sorpresa llegaba con la protagonista femenina, la norteamericana Jean Seberg. Tu sonrisa, cuando se ve de perfil, es lo mejor que tienes. Eres tú. Soy yo. Jean Seberg era una estrella emergente de Hollywood a la que Otto Preminger había lanzado como protagonista de dos de sus películas, Santa Juana y Buenos días, tristeza. Sin embargo, esta película era muy distinta. No es Preminger. Que una estrella de Hollywood acabara protagonizando un film francés de bajo presupuesto tenía una explicación. Mi marido es francés. Estoy segura de que le divertiría mucho. Así es. Jean Seberg estaba casada con el director francés François Morel, amigo de Godard. Este le propuso casi en broma hacer la película y ella, para su sorpresa, aceptó. A la postre, al final de la escapada, sería la película que convertiría a la actriz en un mito. Al final de la escapada la convirtió en una estrella de la novela. ¿Por qué cree que los franceses se enamoraron de usted? ¿Lo hicieron? Yo creo que se enamoraron del personaje, de Patricia.
La chica con la camiseta del Herald Tribune. Es cierto, Jean Seberg, con su pelo corto, pantalones de pitillo y su camiseta del New York Herald Tribune, caminando junto a Jean-Paul Belmondo, forman una de las imágenes icónicas de los años 60. New York Herald Tribune. Te lo devuelvo, no trae el horóscopo. ¿Qué es el horóscopo? El horóscopo es el futuro. Quiero conocer el futuro. ¿Tú no? Yo también. New York Herald Tribune. Al final de la escapada estaba basada en un caso real. Pierre Thibault deja 4 hijos. La policía ya ha identificado al asesino de la Nacional 7. Un argumento ideado por François Truffaut, del que no había ni siquiera un guión. Jean-Paul Belmondo. Cuando acepté hacer la película, Godard me dio un papel con 3 líneas escritas en las que solo ponía: él deja Marsella, roba un coche, quiere acostarse con la chica, pero ella no, y al final muere o se marcha, ya veremos. Así es, Belmondo daba vida a un delincuente que se dirigía a París a bordo de un coche robado. No te muevas o disparo. Por el camino, un policía de tráfico intentaba detenerle, y él le mataba. Ya en París buscaba a la chica que había conocido unas semanas antes en Niza con el propósito de volver a acostarse con ella. ¿Por qué no quieres acostarte conmigo? Porque antes quiero saber... Tienes algo que me gusta, pero no sé qué es. Me gustaría que fuéramos Romeo y Julieta. Oh, por favor, son ideas de chicas. ¿Ves? Ayer en el coche dijiste que te era imposible estar sin mí. No es imposible. Romeo no podía estar sin Julieta, pero tú sí que puedes. Los dos pasaban unos días juntos mientras la policía seguía los pasos del hombre cada vez más cerca. Jean-Luc Godard. Era sobre un gángster, el tipo de personaje que solían hacer Bogart o Jean Gabin, un argumento clásico. Pero el argumento era lo de menos en Al final de la escapada. El interés del film residía en la forma de rodar y en el novedoso tratamiento de los personajes. Godard rodó la película con muy pocos medios, en blanco y negro, cámara en mano y con luz natural. No había dinero para rodar en estudio, así que todo se hizo en escenarios reales. No, en Montmartre no. No, allí no. ¿Por qué? Tenemos enemigos en Montmartre, preciosa. No se pidieron permisos para las filmaciones exteriores en París, por lo que rodaban casi de forma clandestina. ¿Y ahora qué haces? ¿Subir o bajar los campos? ¿Qué son los campos? Los Campos Elíseos. Tengo que ir a la avenida Jorge V. Esta escena, por ejemplo, en la que los dos protagonistas caminan por la calle, la rodaron con la cámara escondida en un coche que Godard empujaba como si estuviera averiado. Muchas escenas se filmaban en secreto entre los peatones. ¿A dónde van? Antonio hará una foto cuando ella bese al hombre. Para la escena de la habitación donde vivía la chica, alquilaron una habitación de hotel. Pero bueno. Buongiorno. ¿Qué hace usted aquí? No quedaban habitaciones libres en el Claridge. Así que he venido aquí. Cogí tu llave abajo. Podía haber ido a otro sitio en vez de al Claridge. En un espacio de minutos se tuvieron que apiñar los actores, el director y el cámara. Además, como decíamos antes, no había guión. Este se iba escribiendo sobre la marcha. Lo contaba Jean-Paul Belmondo. Yo aparecía sobre las 9 o las 10 de la mañana. Me tomaba un café con Jean-Luc mientras él escribía los diálogos. Cuando terminaba, íbamos hacia el lugar de rodaje. Primero él nos explicaba la escena, nos leía el diálogo. Discutíamos si alguna cosa no nos parecía bien y luego nosotros repetíamos ese diálogo a nuestra manera. Entonces empezábamos a rodar. No había cables ni focos, así que actuábamos libremente. Podíamos improvisar, movernos como queríamos. El cámara estaba preparado para todo. Como no se rodaba con sonido directo, muchas veces Godard les iba chivando los diálogos mientras filmaban. Y como he sido mala contigo, eso demuestra que no estoy enamorada de ti. Repítelo. Y como he sido mala contigo, eso demuestra que no estoy enamorada de ti. Uno de los problemas a los que se enfrentaron fue rodar las escenas nocturnas. ¿Por qué cierras los ojos? Intento cerrar mis ojos muy fuerte para que todo se ponga negro, pero nunca puedo. Jamás está completamente negro. Como el presupuesto no llegaba para equipos de iluminación, las filmaron con un tipo de película muy sensible que se fabricaba para máquinas fotográficas, pero no para cámaras de cine. Así que fueron uniendo carretes de fotografía hasta formar rollos que sirvieron para la cámara.
Todavía, hoy en día, no se sabe qué parte de los hallazgos formales de la película fueron pretendidos y cuáles fueron por casualidad o debido a las circunstancias, ya que, según el propio Godard, no había un plan estilístico determinado. Me gusta tener la posibilidad de rodar a mi manera, por ejemplo, con cámara en mano y luz natural. Es más rápido porque colocar la cámara en trípode y poner las luces lleva 30 minutos. Y si ruedas 3 escenas en una mañana, eso significa perder 90 minutos. La película rompía con las leyes del tiempo y del espacio del cine tradicional. ¡Qué raro! El relato estaba lleno de saltos. El ritmo a veces se aceleraba bruscamente y otras se ralentizaba en exceso, como en la escena de la habitación, que se prolonga durante casi 20 minutos. ¿Por qué has venido aquí, Michel? Porque tenía ganas de volver a acostarme contigo. Esa no es una razón, creo. Evidentemente lo es. Quiere decir que te amo. Y yo todavía no sé si te amo. ¿Cuándo lo sabrás? Pronto. Pero sobre todo, la leyenda de Al final de la escapada se fraguó en la sala de montaje. Godard le enseñó la película al director Jean-Pierre Melville, al que admiraba, y este le dijo que le sobraba media hora de metraje. Así que Godard, en vez de eliminar algunas escenas completas, empezó a cortar pequeños fragmentos de aquí y de allá. ¿Quieres que te lleve? Ok. ¿Y el Ford ya no lo tienes? Está en el taller. Venga, me quedo contigo. No, además me duele la cabeza. No nos acostemos juntos, pero quiero dormir a tu lado. Por ejemplo, esta escena estaba montada en un principio como un tradicional plano contra plano, pero como había que reducir, cortaron todos los planos de Belmondo y aunque los personajes dialogan, en la escena solo se ve a Jean Sever. Por cierto, que Jean-Pierre Melville, además de provocar indirectamente ese montaje tan particular, tiene también un pequeño papel en la película. Da vida a un escritor al que entrevistan varios periodistas. ¿Cuál es el país del mundo que más le atrae? Francia. ¿Le gusta Brahms? Como a todo el mundo, nada en absoluto. ¿Y Chopin? Asqueroso. ¿Cuál es su mayor ambición en la vida? Señor Pervudesco. Llegar a ser inmortal. Y después, morir. También Godard hace un cameo en Al final de la escapada. El asesino de la Nacional 7 sigue suelto. Es el tipo que identifica a Belmondo por la foto del periódico y le denuncia a los policías. Jean-Paul Belmondo asegura que se lo pasó muy bien en el rodaje, no tanto en cambio Jean Seberg, que venía de Hollywood y no entendía nada, preguntándose cada día en qué fregado se había metido. ¿Tú tienes miedo? Ahora ya es tarde para tener miedo. No obstante, Belmondo estaba convencido de que la película no se estrenaría. Pensaba que la película nunca se estrenaría, por eso la hice muy relajado. No había guión, no había luces ni sonido. Yo creía que acabaría en nada. En contra de las previsiones del actor, la película se estrenó, tuvo éxito y dio mucho que hablar. Ganó el premio al mejor director en el Festival de Berlín y pronto se convirtió en un film de culto, rompiendo por completo los códigos narrativos imperantes en el cine hasta ese momento. Jean-Luc Godard. Antes solo había una manera de hacer las cosas y muchos directores lo protegían como la fórmula secreta que usan los iniciados. Por eso me alegro de que con mi película haya hecho saltar todo eso por los aires. 65 años después de su estreno, la discusión todavía continúa y los cinéfilos de todo el mundo se dividen en dos grandes bandos, diríamos que irreconciliables, los que admiran y los que odian Al final de la escapada. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Comenzamos el año charlando con Gaizka Urresti, que ha dirigido el documental Eloy de la Iglesia, adicto al cine. Eloy de la Iglesia es el director de títulos como El Pico, Navajeros, Colegas o La estanquera de Vallecas, películas que fueron un éxito en los años 80 del pasado siglo. Pero en el documental de Gaizka Urresti se habla de toda la filmografía de este director vasco. Con ustedes, Eloy de la Iglesia. Es un cineasta
en el que el cine es una forma de expresarse, ¿no? De expresarse y de explicarse, ¿no? A veces uno tiene una sensación terrible, que ya no es la sensación de ser una persona que vive, sino una sensación que yo trato de rehuirla, pero que te persigue, que es la sensación de ser superviviente. Se ve la figura de alguien, como todo el país, ¿no? Pero alguien como él que se sentía especialmente reprimido, ¿no? En su condición de gay combativo, de gay que quería manifestar claramente su homosexualidad. Descubrí mi condición de homosexual cuando tenía 15 años, lo que supuso una crisis terrible al sentir una inclinación de la que siempre había oído hablar como algo monstruoso y antinatural. Y esas películas, como La semana del asesino, es que esconden una carga de represión fortísima, ¿no? Que en el fondo es la represión de toda la sociedad, pero que él, yo creo que supo expresarla, quizás por su condición, mejor que nadie, ¿no? Un trueno sin miedo, una avalancha. La época kinky, además por una generación como la mía, es la más notable, ¿no? Porque, bueno, nos pilló en empezar en el cine y porque luego yo creo que ha tenido mucha vida gracias primero al VHS y al Betamax y luego reposiciones continuas, ¿no? ¡Manos arriba, Tosmatego! Cristo bendito, Santa Águeda de mi corazón, Santa Catalina de Siena. ¡Déjese de hostias y suelte la pasta! ¡O le mando al otro barrio! El cine de la primera época, de la época antes de la muerte de Franco, ¿no? El cine más censurado, más metafórico, más exploitation y tal. Y el cine justo de la transición, yo creo que es menos conocido. Primero, son interesantes vistas hoy en día y luego que explican muy bien su trayectoria. Toda la evolución de su carrera tiene una coherencia, como iba cambiando el país, ¿no? Cómo él se iba adaptando a querer contra el país en función de las posibilidades que había, ¿no? Levante esta mañana con muchas ganas de salir de aquí. Hay periodistas muy conocidos que ponían a machacar sus películas. Fernando Trueba lo llamaba cine de canzoncillos. Pero hay que despelotarse, tío. Pues claro. Pues qué corte, colega. Anda, no os cortéis, colega, que tampoco hay que salir con la polla al aire. Se sale con estos taparrabos. Méndez Leite, que tuvo la generosidad de salir el documental, aunque se le nota tenso, ¿no? Porque bueno, nunca le interesó el cine de Eloy de la Iglesia, que efectivamente era excesivamente directo, poco elaborado formalmente. Pero yo no sé si era tanto por efectivamente no haber acudido a una escuela de cine, porque se cuenta que por edad no pudo entrar, pero él lo que hizo fue directamente con 22 años dirigir su primera película, ¿no? Fantasía 3, que realmente es una película infantil, que no tiene nada de lo que luego es Eloy de la Iglesia, pero bueno, fue su forma de aprender. Si yo fuera director de cine como tú, no me resistiría a hacer una película de todo esto. No es tan sencillo. Es más fácil escribir una novela. Claro, en ese proceso autodidacta seguramente cometió muchas torpezas. Pues para mí, todas las pelis que se han hecho de rollos de macarras y tal son una full de Estambul. Y es que esos tíos del cine, ¿qué cojones saben? Yo creo que Eloy de la Iglesia, aparte de estas carencias en formación, es que él quería llegar al público para transformar la sociedad, ¿no? Para epatar y para decirnos, oye, mira lo que está pasando, mira todos estos problemas que hay con la represión, mira la violencia que está en las calles. Y en ese sentido buscaba la comercialidad, pero no en, como podríamos pensar, una película diseñada para llegar al público, sino por una vocación personal. A priori podía pensarse que es un cine muy coyuntural, muy de ese momento, para explicar lo que estaba pasando, pero es curioso como gente joven son fans de las películas de Eloy de la Iglesia, sobre todo de esa etapa de la zona kinky, ¿no? ¿No te has enterado? A este le han contratado a los del cine para hacer una peli. ¿Sí? Que sí, colega. Me han dicho que es una película sobre la delincuencia juvenil. Pues ya sabes, si necesitan extra me avisas. Vale, pero tú para hacer de navajero no creo que valga. Pero no sé lo que encuentran en él. Quizás la idea de la libertad, expresarse libremente, sin tapujos, la idea de la transgresión. En una sociedad actual en la que nos autocensuramos, en las que somos tan políticamente correctos, estas películas tan directas yo creo que les sorprenden, ¿no? Entre el 1,5 millones largo de parados que hay actualmente en nuestro país, más del 45% son jóvenes. Casi un 50% de los detenidos durante los últimos meses son menores de 18 años. Y luego yo creo que las películas, aunque puedan parecerse formalmente pues no muy elaboradas, narrativamente a nivel de guión están muy bien construidas y son muy entretenidas. Tú diles que vengan a hablar conmigo, que yo les explicaré de qué va la movida. O sea, las películas de la Iglesia hoy en día las ves y no tiene sentido
sensación de que estás haciendo un acto militante cinéfilo, bueno, va a verla para tal, para entenderlo. No, siguen funcionando como película de entretenimiento, ¿no? Películas como Los Picos, o sobre todo El Pico 1, me parece que están muy bien contadas, con giros y transformaciones en los personajes, con sorpresas en el guión, y bueno, pues eso sigue funcionando. Soy el que llaman molestia, ese que no quieren ver. A mí me llama la atención este año, pues yo que sé, Romería, trata el tema de esa heroína en los 80, El último arrebato, ¿no? También. Sí, como que hay unos golpes. Sí, es curioso que hayamos coincidido en el mismo año películas, por ejemplo, que tocamos todo el tema de la entrada de la heroína en España y cómo asoló a una generación, ¿no? Su hijo lleva varios meses siendo adicto a la heroína. Pero, ¿y cómo la compraba? Él nunca ha manejado dinero. Pues por no tener dinero, se veía en la obligación de traficar. Como que hay una mirada hacia esa década de los 80. Yo creo que ya tenemos una distancia como para mirar esa década, ¿no? Ese 50 años de la muerte de Franco se cumplen ahora y tenemos una distancia que está bien mirar ese momento sin nostalgia, porque eran tiempos muy duros. En 1956 participa activamente en los desórdenes universitarios promovidos por grupos comunistas desde el exterior. A raíz de esto, la Brigada Político-Social le detiene por primera vez. Pero bueno, intentando mostrar cómo era, porque el cine, sí es cierto, a diferencia de la historia, tiene una capacidad de trasladarte a ese momento. Pero quizás lo que hablamos antes de ese público joven, de repente se encuentra viviendo la España de sus padres y dicen, pero bueno, ¿cómo era esto, no? Y tal, qué cutre, qué violento, pero qué libre, ¿no? Por otro lado, ¿no? Qué ansias de libertad. Libre de amar, soy libre de amar la vida, libre de amar, de andar, de vivir. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Jack Bourbon presenta En pos de la aventura. ¡Rumbo a estribor! ¡Arriba con esas velas! ¡Ya no hay cadenas que nos aten! Las mejores películas de un género emocionante y liberador. No dormiré en toda la noche. ¡Menuda aventura! ¿Qué tal, amigos? Hoy os traigo una película de aventuras marineras, El mundo en sus manos, dirigida por Raoul Walsh en 1952 y protagonizada por Gregory Peck, Anne Blyth y Anthony Quinn. Está basada en una novela de Rex Beach, un escritor estadounidense poco conocido hoy en día, pero que fue muy popular en su país en las primeras décadas del siglo XX y también un autor muy adaptado al cine. Un total de 37 películas son adaptaciones de sus obras, con títulos como Oro y Sangre, con Gary Cooper de protagonista, o Los Usurpadores, protagonizada por John Wayne y Marlene Dietrich. Rex Beach fue un escritor aventurero al estilo de Jack London. Como él, pasó varios años en Alaska buscando oro y en su biografía hay varias curiosidades, como por ejemplo que ganó una medalla de plata en waterpolo en las Olimpiadas de San Luis de 1904. Rex Beach acabó suicidándose en 1949 a la edad de 72 años. Los años que el escritor pasó en Alaska influyeron mucho en él y varias de sus novelas transcurren allí. El mundo en sus manos es una de ellas. Nada más comenzar, la película nos presenta a su protagonista caminando decidido por el muelle de San Francisco. ¡Oye, tú! No te metas con ese. ¿Es que no te has dado cuenta de quién es? Es Jonathan Clark. ¿El hombre de Boston? Sí. Creí que los rusos le habían ahorcado. Eso es lo que hubiera querido Shanghai Kelly. Anda, vamos. El capitán se dirige a rescatar a su tripulación, retenida a la fuerza para reclutarla en otro barco. ¿Dónde están encerrados mis hombres, Kelly? Se equivoca, capitán. Ahora lo veremos. ¡No se meta ahí! ¡Cuidado! ¡Es el hombre de Boston! Jack, baja y desátalos. Comienza así una pelea multitudinaria y a puñetazos, al más puro estilo John Ford, y no será la única que veremos a lo largo de la película. Irlandés, entra ahí, tómate un trago y métete en la pelea. Gracias, capitán Clark. En apenas unas pocas escenas nos ha quedado claro cómo es el protagonista de esta historia. Un tipo decidido, con carácter y que no se amilana ante nada. Un capitán lleno de carisma con el rostro de Gregory Peck y al que apodan el hombre de Boston. ¿El hombre de Boston quién es? Un pirata.
Ha cazado tantas focas en las Islas Pribilofs que casi ha hecho quebrar a la Compañía de Pieles de Alaska. El mejor regalo que podríais hacerle al gobernador general sería llevarle la cabeza de Jonathan Clark metida en una cesta. En efecto, el hombre de Boston se dedica a la caza clandestina de focas en Alaska, un territorio que se encuentra bajo dominación rusa, pero tiene planes más ambiciosos. ¿No pensaba quedarse con la contrata de la Compañía de Pieles de Alaska? He cambiado de idea. ¿No quiere comprar la contrata de Alaska? He decidido comprar Alaska. ¿Qué está diciendo? Harían falta millones. 10 millones para ser exactos. Estados Unidos compró Alaska al Imperio ruso en 1867, pero la acción de la película se sitúa unos 15 años antes. Sin embargo, ese contexto histórico es solo una pequeña excusa para rodar un film lleno de aventuras, humor y romanticismo, porque naturalmente en El mundo en sus manos hay una historia de amor. De modo que eres rusa, ¿eh? ¿De qué parte de Rusia? De esa parte no. ¿No? Creo que es demasiado pronto. En mi tierra se acostumbra por lo menos a preguntarle a la mujer su nombre antes de intentar besarla. Oh, pues aquí en América las besamos antes de preguntar. En San Francisco, el hombre de Boston se enamora de una condesa rusa, una mujer a la que unir a su otro gran amor, su goleta, la peregrina. Es preciosa. Y siempre me obedece. Quizá le guste el tacto de tu mano. Claro que sí, estoy enamorado de ella. Solo porque te obedece. La peregrina y yo llevamos mucho tiempo juntos. Hemos visto muchos puertos. Hemos hecho muchas cosas. Y a bordo de la peregrina partirá a rescatar a la chica cuando el sobrino del zar, que la quiere como esposa, la encuentra y la secuestra. ¿Y tú, Marina? ¿No tienes nada que decirle al hombre que dejaste plantado en la iglesia de San Petersburgo? Mi huida fue una respuesta bastante clara, ¿no creéis? Aunque no me lo hubiera ordenado Su Majestad Imperial, habría dado la vuelta al mundo para encontrarte. ¿Os envió el zar a buscarme? Sí. Tengo que devolverte a la corte. Marina, la condesa rusa, está interpretada por Anne Blythe. Esa condesa es guapa, ¿eh? Pues sí, fue una de las actrices más bellas de los años 40 y 50, protagonista de películas como Alma en suplicio, junto a Joan Crawford, y por la que fue nominada al Oscar como actriz de reparto, El domador de sirenas, con William Powell, o el musical Un extraño en el paraíso, al lado de Howard Keel. En la actualidad tiene 97 años y es una de las últimas estrellas del Hollywood dorado que aún sigue viva. El mundo en sus manos fue la segunda película que Gregory Peck rodó a las órdenes del director Raoul Walsh. Un año antes ya habían trabajado juntos en otro film ambientado también en el mundo de los barcos, El hidalgo de los mares. Estoy convencido de que los marinos tenemos un ángel de la guarda especial. Para bien o para mal, allá vamos. Raoul Walsh, miembro de la cofradía de cineastas del cine clásico con parche en el ojo, como Ford, Nicolas Ray o André de Toth, dota a la película de un optimismo, una alegría y un prodigioso ritmo narrativo que no deja un solo momento para el aburrimiento y que hace que se vea todo el tiempo con una sonrisa cómplice. Todo ello engalanado con los bellos colores del Technicolor que dan un encanto especial al San Francisco de mediados del siglo XIX en el que transcurre la primera parte de la película. Luces, música, gente que ríe. El barrio chino y la Costa Bárbara. Es una ciudad de locura este San Francisco tuyo. Como todas las ciudades jóvenes. Pero con el tiempo cambiará. Espero que no. Pero además del hombre de Boston y de la condesa rusa, en el mundo en sus manos hay otros personajes inolvidables. El contramaestre esquimal que apesta a pescado y que solo repite la misma expresión sea cual sea la circunstancia. ¡Voy! La foca que siempre acompaña a este esquimal. Luisa, yo te quiero mucho, pero haz el favor de salir de mi bañera. ¿Bogichak? Luisa, voy. O el segundo de a bordo, interpretado por John McIntyre, que no para de pronunciar sentencias y citas bíblicas. Los labios de las mujeres son suaves como el aceite, pero al final amargan como la hierba. Pero inolvidable sobre todo resulta el portugués, otro capitán de barco al que da vida un fullero y extrovertido Anthony Quinn. Hola, amigo mío. He visto tu barca de pesca en el puerto, así que me dije, oye, portugués, ¿qué te parece? El hombre de Boston acaba de volver de las Pribilofs, ¿eh? Te apuesto lo que quieras a que no ha conseguido cazar ni una foca. Eso fue lo que me dije. Acerté, ¿verdad? No, portugués, te dijiste una gran mentira. Oh, ¿cazaste muchas focas? Regular, pero te echamos de menos, portugués. A lo largo de la película, el portugués será a la vez amigo y enemigo, rival y camarada, competidor y compañero de juergas y peleas del hombre de Boston. Este caballero no es un caballero. Es un lobo de mar ladrón que se gana la vida robándole focas a los rusos. No se baña, ni se afeita, ni sabe lo que es dormir en sábanas limpias.
Las noches de luna no duerme nada y aúlla como un perro. Luego se enrosca en el suelo y se despierta al mediodía. ¿No es verdad, portugués? ¡Qué bien me conoce, eh! De su amistad y rivalidad surge el momento culminante de la película. Echaremos una carrera, mi barco contra el tuyo. El primero que llegue a las Pribilofs se queda con los dos. Eso está bien. ¿Qué haces? Él puede elevar anclas dentro de 1 hora. Nosotros tardaremos 1 semana. Zarparemos dentro de 2 días. Quiero que esté todo listo para entonces. ¡No perdáis tiempo! ¡Vamos, prisa! El mundo en sus manos nos ofrece la mejor carrera entre goletas en alta mar que se haya visto en el cine. ¿Por qué navegamos a media vela? Porque el viento es de 40 nudos. Te estás volviendo viejo, Deacon. El portugués llegará a las Pribilofs antes de que pasemos las Aleucianas. ¿Y qué le vamos a hacer? ¡Son la mayor! ¡Quizá del foque! ¡Foque y mayor! ¿Está borracho? He dicho foque y mayor. ¿No lo habéis oído? Si dices la mayor vas a romper el palo. Ya verás cómo no. Déjame, Timón. Velas henchidas, mástiles que crujen, los capitanes dando órdenes que parecen suicidas. Ha izado todas las velas. Hasta la última pulgada de trapo. Ya te dije que estaba loco. Y al final, las dos goletas tan pegadas la una a la otra que parece que vayan a chocar. ¿Qué te pasa? ¿No sabes dominar tu barco? ¡Fuera! ¿Te has vuelto loco? ¡Déjanos pasar, portugués! ¡Apártate! ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres hundirnos? ¡Tú le obligaste! ¡Cállate! ¡Fuera! ¡Fuera! El mundo en sus manos es una película emocionante y vitalista con el esquema del Hollywood clásico. Los americanos son siempre los buenos y los rusos muy malos y crueles. La compañía de pieles de Alaska va a quebrar. ¿Por culpa tuya? No. El problema está en la forma en que los rusos tratan a los nativos de las Aleucianas. ¿No son súbditos del zar? No, son esclavos. Enviados por sus amos para matar todas las focas que encuentren si no quieren morir. Así que matan todo lo que tenga piel. Como consecuencia, las manadas están desapareciendo. Y las ganancias también. Y aunque aquí se trafica con pieles de foca, no deja de incluir un cierto mensaje ecologista. Lo malo no es matar a las focas, la naturaleza misma lo hace. Mira aquel lado de la playa, ¿ves aquel grupo que hay en las rocas? Esos son los solteros, machos demasiado jóvenes para aparearse y tener una nena. No sé por qué, la naturaleza permite que haya demasiados, pero ella misma se encarga de hacer morir a la mayor parte. Si te fijas bien, podrás verlos peleando con los machos adultos, peleando y muriendo. Y verás también que nosotros solo matamos machos jóvenes. Dejamos las hembras y los machos adultos. Una película, en definitiva, de esas que justifican el amor por el cine de aventuras. La historia del hombre de Boston, el capitán que intentó comprar Alaska al zar de Rusia. Compraremos Alaska y todas las islas donde van a criar las focas. Solo se matará el número de animales necesario. Con $10 millones habrá bastante. El mérito de comprar Alaska a los rusos se le atribuye a William Seward, secretario de Estado de los Estados Unidos. Los rusos habían llegado por primera vez a Alaska en 1732, pero en realidad no colonizaron el territorio. Pocos rusos se mudaron allí y básicamente se dedicaron a la caza de pieles de nutrias y focas. Sin embargo, el negocio no era muy rentable debido al elevado coste de los barcos necesarios para transportarlas. Eso, unido a que Rusia pasaba una mala racha financiera debido a la guerra de Crimea, hizo que en 1867 el zar Alejandro II acabara vendiendo el territorio a los estadounidenses y por una cifra inferior a la que ofrecía el hombre de Boston. $7.200.000. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. And the Oscar goes to... We are really honored to present the award for Best Song in a Motion Picture. Hoy terminamos el programa con la canción ganadora del Oscar en la ceremonia de 1958, All the Way, interpretada por Frank Sinatra en la película La Máscara del Dolor. En esta película, dirigida por Charles Vidor, Sinatra interpretaba a un personaje real, Joey Louis, cantante y comediante estadounidense famoso entre los años 20 y principios de los años 50 del siglo pasado. Louis fue agredido brutalmente por la banda de Al Capone cuando se negó a seguir cantando en su club de Chicago. Como consecuencia del ataque, perdió la voz, por lo que se vio obligado a reconvertirse en humorista. All the Way es una balada romántica que habla del amor verdadero y además de ganar el Oscar llegó al número 1 de las listas de éxito, convirtiéndose en un clásico habitual del repertorio de Frank Sinatra. La cantante Celine Dion la grabaría también en 1999 haciendo un dueto virtual con Sinatra.
Con All the Way os decimos adiós. Hasta la semana que viene. Chao. When somebody loves you, it's no good unless he loves you. All the way, happy to be near you when you need someone to cheer you. All the way, taller than the tallest tree is, that's how it's got to feel. Deeper than the deep blue sea is, that's how deep it goes if it's real. When somebody needs you, it's no good unless she needs you. All the way through the good or lean years, and for all those in between years, come what may. Who knows where the road will lead us? Only a fool would say. But if you let me love you, it's for sure I'm gonna love you all the way, all the way. And when somebody needs you, it's no good unless she needs you. All the way through the good or lean years, and for all those in between years, come what may. Who knows where the road will lead us? Only a fool would say. But if you let me love you, it's for sure I'm gonna love you all the way, all the way. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.